Hola y bienvenidos a Electrónica con Alex. Soy Alexander y esta es la primera serie del canal, un curso de electrónica analógica desde cero. Y empezamos. Entonces, ¿qué necesitas para este curso? ¿Las ganas o la necesidad de aprender? Una calculadora, puede ser virtual o física. Recomiendo Wolfram Alpha, dado que es más fácil poder ver gráficas y otras cosas de manera más rápidamente. Un cuaderno y lápiz. Solo ver los videos puede que no sea suficiente. Hay estudios que demuestran que el conocimiento queda mejor plasmado si se practica, por lo que escribirlo ayuda a la mejor comprensión. Conocimiento matemático básico. Por ahora, lo único necesario saber es sumar, restar, dividir, multiplicar, potencias y lo que es una ecuación. Aunque subiré video de las matemáticas necesarias y el siguiente video será de ecuaciones, dado que no todos pueden conocerlas. ¿Qué aprenderás en la primera clase? Tipos de circuitos y cuándo usamos nuestras aproximaciones, de manera conceptual, dado que requiere conocimiento que aún no es necesario. Esto se retomará cuando se vea el tema de corriente alterna. Definición de las variables eléctricas fundamentales. Finalmente, la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff, que es el primer gran paso para el análisis de circuitos. ¿Cuándo son válidas las aproximaciones? Para que las aproximaciones sean válidas, necesitan estar dentro de los parámetros de la teoría de circuitos concentrados. Cuando no entren en estos parámetros, se debe usar la teoría de circuitos distribuidos. Esto no es necesario que lo sepan, pero es el dato curioso. Matemáticamente hablando, sirve para reducir las ecuaciones en derivadas parciales espaciales y temporales del continuo, que son de dimensión infinita, del sistema a un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias con un número finito de parámetros, del que se puede obtener una solución mucho más fácil. Esto se explicará cuando se empiecen a ver condensadores e inductores. De todas maneras, en este curso se trabajará con las soluciones de las ecuaciones, por lo que no es necesario saber resolverlas. Pero para la persona cual esté interesada en saber cómo resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, estará el video. Entonces, ¿qué implica que un circuito sea concentrado? Según la teoría electromagnética, el circuito es un punto y no hay preferencia en cómo se ubique. La onda se propaga de manera instantánea por todo el circuito, y si bien, como se dijo anteriormente, hay un criterio, por el momento no se estudiará. Las variables eléctricas. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Se mide en amperes. El voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Se mide en voltios. La resistencia eléctrica es la oposición al flujo de corriente eléctrica. Se mide en ohm. La potencia eléctrica es la proporción por unidad de tiempo de la energía eléctrica dada o absorbida por un elemento. Se mide en watt. Si bien hay otras definiciones para estas variables, estas no se verán en este curso, puesto que no es necesario. ¿Cómo se relacionan estas variables? Estas variables se relacionan mediante la ley de Ohm, la cual es una consecuencia de cómo se definen estas cantidades con las ecuaciones de Maxwell. Elementos circuitales básicos. Número 1. La resistencia. La resistencia es un componente que se opone al paso de la corriente. Cuando una corriente I, la cual depende del tiempo, entra en uno de sus terminales, se polariza de tal manera que por el terminal que entra la corriente se genera un positivo y por el lado que sale la corriente se genera un negativo. Suelen haber dos formas de representar este elemento, la cual es una caja o líneas oblicuas. Segundo elemento circuital, fuente de voltaje ideal. Presenta un voltaje fijo entre sus terminales sin importar la corriente que fluye entre ellas. Esta fuente no posee un límite de corriente como lo hace una de verdad, ni posee una resistencia inherente a ella misma. Tercer elemento circuital, fuente de corriente ideal. Presenta una corriente fija en dirección de la flecha sin importar el voltaje entre sus terminales, lo cual implica que posee una energía infinita. Tampoco posee una resistencia inherente, dado que es ideal. Ley de Kirchhoff, conceptos previos. Nodo, unión de dos o más terminales. Se puede ver que en A se presentan dos terminales de dos distintos componentes, la fuente de voltaje y la resistencia. En B, en la unión de dos terminales de distintas resistencias, al igual que en C, y nuevamente en D hay otro nodo el cual presenta una terminal de la fuente de voltaje y la resistencia. Rama,
conjunto de elementos unidos de manera consecutiva. Se puede apreciar que hay una rama de dos elementos encerrada. También se podría decir que un elemento puede ser una rama en sí mismo, pero no tiene uso práctico. Se aprenderá más tarde que al reescribir este circuito con la resistencia que está enfrente de ambas encerradas, se genera una rama entre la resistencia encontrada y la resistencia de abajo. Ley de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son igualdades basadas en la conservación de la energía. Fueron descritas por Gustav Kirchhoff en 1846 y pueden derivarse de las ecuaciones de Maxwell, pero estas las precedieron. Ley de Kirchhoff de voltaje. Establece que la suma de los voltajes en un bucle o lazo es igual a 0. Al hacer este bucle estamos dándole dirección a la corriente, a priori. Puede que esta dirección no sea, en este caso el circuito es bastante fácil, por lo cual obviamente esa es la dirección de corriente, pero en otros circuitos puede que no. Para este caso, al darle la dirección, partíamos de abajo. Menos más B0, por lo tanto es un menos, entramos por el positivo de B1, más B1, más B2, más B3. Y esto es igual a 0. Lo cual quiere decir que B0 es igual a B1 más B2 más B3. Y lo que nos dice es que toda la energía entregada al circuito es usada por el circuito. Un ejemplo de la ley de Kirchhoff de voltaje con valores. Volvemos al mismo ejemplo, pero ahora con valores. Menos B0 más B1 más B2 más B3 es igual a 0. Reemplacemos los valores. Menos B0 menos 16 más 5 más 7 más B3, que es el voltaje que no conozco, es igual a 0. Esto llega a que menos 4 voltios más B3 es igual a 0. Despejando la ecuación se posee que 4 voltios es el voltaje que cae en la resistencia, B3. Ley de corriente de Kirchhoff. Esta establece que la suma de las corrientes entrantes a un nodo es igual a las corrientes que salen de este. Aquí está marcado el nodo. Recordar que es la unión de dos o más terminales. Para este caso, asumiendo a priori que todas las corrientes salen, entonces tendríamos que todas las corrientes salen es igual a todas las que entran. Pero ya que ninguna entra es igual a 0. Entonces, la corriente de la fuente más la corriente que pasa por la resistencia 1 más la corriente que pasa por la resistencia 2 es igual a 0. La ley de corriente de Kirchhoff. Esta ley es algo más complicada de entender, dado que hay que dar sentidos a priori, al igual que en la anterior, pero esta es por cada rama que hay. En este caso hay 3 ramas. La rama de la fuente, la rama de la resistencia 1 y la rama de la resistencia 2. Y aquí podría, y es bastante habitual en circuitos complicados, que alguna corriente dé negativa. Más nunca una corriente negativa. Si bien cuando eso pase el número 5, 10 está correcto, su dirección no estará correcta. Si una corriente diera menos 10 y dijimos a priori que estaba entrando, en realidad estaba saliendo. Y si dijimos que estaba saliendo y nos dio, por ejemplo, menos 5, en realidad estaba entrando. También queda claro que si todas las corrientes fueran positivas, sería un número positivo igual a 0. Si al asumir que todas las corrientes entran o todas las corrientes salen da un número positivo, eso significa que tenemos un número positivo igual a 0. Por ejemplo, todas las corrientes entran y me da 1, 2 y 3. Eso me da que 6 amperes están saliendo, pero no hay amper entrando, por lo cual estaríamos generando energía de la nada, violando principios físicos y también el sentido común nos lo dice. Las cosas no salen gratis. Observando en este caso es fácil ver
que si hay solamente un elemento que genere energía, en este caso la fuente de voltaje, por ese lado está entrando la corriente, por lo que al resolver la ecuación I fuente más IR1 más IR2, lo que quedaría negativo es el I fuente, dado que tiene una polaridad equivocada a priori. Esto es porque es un ejemplo bastante fácil, pero en circuitos complicados es muy difícil darse cuenta de esto. Veamos el ejemplo. Se asumirán que todas las corrientes salen del nodo, por lo cual el planteamiento es el mismo que el anterior. La corriente de la fuente más IR1 más IR2 es igual a 0 amperes. Se posee IR1 e IR2, por lo cual se despeja. Y fuente más 9 amperes más 3 amperes es igual a 0. Despejando eso, queda que la corriente de la fuente es menos 12 amperes. Como la corriente siempre es positiva, el supuesto de que está saliendo del nodo es erróneo, por lo cual está entrando y su valor es 2 amperes. Si bien se resolvieron dos ejemplos ocupando directamente las leyes de Kirchhoff, no se han mezclado todavía con la ley de Ohm. Cuando estos se mezclen, se entenderá verdaderamente el potencial que tiene. Para la siguiente clase, ¿qué se verá? Los tipos de resistencias, los tipos de conexiones entre resistencias y la resolución de circuitos resistivos, donde se aplicará ley de Ohm y ley de Kirchhoff en conjunto para resolver circuitos. Saludos, y si les gustó el video, por favor denle like y suscríbanse al canal. De verdad sería de mucha ayuda.